¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. El día de hoy vamos a tener a 3 artistas invitados. El primero de ellos es Emanuel Paniagua. Vamos a estar hablando sobre cómo se ha dedicado por igual al óleo que al barro más recientemente. Después vamos a platicar con Rubén Esparza y para nuestra sección de artistas, hablando de artistas, contaremos con la presencia de Hubert Moreno. Así que quédense con nosotros en esto que es Más Cultura. Pues mi nombre es Emanuel Paniagua. Yo originalmente nací en Guatemala, pero tengo ya muchos años de vivir aquí en Veracruz, en Jalapa, y soy nacionalizado ya de mucho tiempo y aquí es que he desarrollado mi labor artística, digamos. Yo fui estudiante de medicina algún tiempo, también incursioné en la arquitectura, pero al final me decidí por el arte. Y pues fue una inquietud desde la infancia, ¿no? O sea, desde la primaria yo asistía a la única galería que en ese entonces existía en la ciudad de Guatemala. No porque me lo propusiera que tuviera ya como una meta ser artista, pero ya ahora en retrospectiva me doy cuenta que era un mundo que me atraía y me jalaba. También era ahí un visitante frecuente del Museo de Antropología en la ciudad de Guatemala, pues tiene una colección espectacular de piezas de la cultura maya, un poco también de la cultura olmeca, porque también en Guatemala pues hubo sitios de ascendencia olmeca. Entonces para mí esa única galería que había en ese entonces y el Museo de Antropología con sus piezas arqueológicas pues fue un mundo que me fascinó desde muy temprana edad, sin haberme planteado que a eso me dedicaría, pero bueno, con el devenir del tiempo pues me fui acercando más al arte como una posibilidad de vida y eso es lo que he hecho hasta ahora. Bueno, autodidacta, como dicen, ¿no? O sea, yo creo que si bien a veces es conveniente asistir a cursos para conocer con más profesionalidad, digamos, las técnicas, los materiales, etcétera, pero yo creo que es una actividad que es factible perfectamente desarrollarse uno de forma autodidacta. Y digo, no solo es mi caso, yo conozco pues, a otros colegas que también lo han hecho y se puede uno ir profesionalizando en la ruta, ¿no? Es la práctica y definitivamente son los libros los que son el verdadero, digamos la verdadera universidad del arte, ¿no? Entonces tengo mi colección de libros y pues ahora es muy fácil también ver documentales sobre arte. Entonces uno realmente sí se puede ir enseñando su propia carrera, digamos, pero pues la práctica es, como dicen, me queda ser maestro. Entonces no ocurre desde luego con otras disciplinas que es necesario tener la guía de maestros, pero en esta sí, y sin dejar de lado también la guía de maestros, pero uno se puede acercar a algún maestro o algún guía de manera más como de amistad, digamos. Y eso pues lo he hecho yo con algunas personas que me han ayudado. Acabamos de escuchar a Emanuel Paniagua. Él nació en Guatemala, pero es mexicano por elección y su relación con la cultura de nuestro país ha llegado a tal punto que el San Francisco City College le pidió una obra monumental para exponerla en sus instalaciones. Esta obra lleva por título El futuro es nuestro y alcanzó tanta relevancia que se expone en el mismo lugar que la obra de Diego Rivera, La Unidad Panamericana. Ahora acompáñenme a escuchar a Rubén Esparza. Él nos va a dar su opinión sobre si el tatuaje es arte y después volveremos con Emanuel Paniagua, quien nos va a explicar la diferencia entre arte y artesanía. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Esparza, soy originario de Guadalajara, Jalisco. Actualmente radico en la ciudad de Jalapa.
soy tatuador profesional. El tatuaje tiene como muchas variantes. Hay mucha gente que no lo considera arte, lo considera nada más como un oficio, como una moda, o simplemente así como por pura rebeldía. Creo que podríamos empezar por tratar de definir qué es el arte. Que igual hay quien dice que no hay una definición como tal, o como muy cerrada, o como única de lo que es el arte. Tiene muchas variantes. Pero vaya, la definición más cercana es que el arte es algo creado por el ser humano con fines estéticos o comunicativos. Tiene que decir algo, tiene que transmitirte algo, tiene que ser creativo, tiene que ver con la habilidad y con la destreza del autor, tiene que ser algo original, son las características, tiene que ser un lenguaje, una manera de comunicarnos entre humanos, un lenguaje universal entre culturas, tiene que ser dinámico, está en constante evolución. Hay nuevas corrientes todo el tiempo, hay aportaciones nuevas todo el tiempo. Vaya, se inventa, se reinventa todo el tiempo. Es bueno también en la metodología de cómo hacer una actividad. Eso también define el arte. Debe ser subjetivo, que esté abierto a múltiples interpretaciones. Cada quien lo ve a su manera, ¿no? Cada quien entiende algo distinto, pero vaya, te transmite. Y el tatuaje como tal creo que puede o debe reunir todas esas características. Y vaya, englobando todo esto y haciendo referencia a la pregunta de si es arte, creo que reúne todas esas características para hacer una expresión, ¿no? Una expresión creativa. ¿Por qué? Porque te dice algo, te cuenta algo, te puede contar una historia, te puede contar una historia de vida, puede ser también como una celebración de la culminación de algo o conmemorando el triunfo sobre una enfermedad. Se pueden crear piezas que representen todo eso. Es una expresión, es un arte que vas a llevar contigo. O sea, no transgredes espacios de nadie, ¿no? Es tuyo y es para ti, lo puedes compartir y no lo puedes compartir si no quieres. Entonces es algo también que tiene, vaya, que debo decir que deben de tener todas esas características para considerarlo un arte. Mira, fíjese, en cierta ocasión yo encontré una definición que se me hizo muy hermosa y muy práctica para entender esta diferenciación de arte y artesanía. En uno de los escritos de unos ensayos de arte que desarrolló Oscar Wilde, él explica de una manera muy sucinta, él lo dice, mira, la artesanía lo que pretende es exhibir el material y el arte lo encubre. Eso es, si tú le das vueltas a la idea, es muy interesante, porque precisamente en la artesanía tú te fijas muy explícitamente el material con que están hechas las cosas y la disposición pues, armoniosa, colorida o lo que sea. Y el arte tiende más a que tú veas la significación, la imagen que estás pretendiendo hacer. Y va más a tu imaginación y no tanto a tus sentidos. La artesanía es más como palpable, va más al tacto, tal vez a la vista también, pero en cuanto a colorido, materiales, texturas. Y el arte trata de elevarse de esa condición material hacia un plano más intelectual o espiritual o emocional, si tú quieres decirlo así, ¿no? Y a veces utilizando las mismas materias, porque también en la artesanía vemos que hay pinturas, pero el énfasis es en la materialidad del objeto, ¿no? Uno enfrenta pues sobre todo hoy en día, a un sinfín de posibilidades en cuanto a materia.
Entonces, de eso a incursionar, digamos, a la artesanía, pues está muy cercano. De hecho, hay una cantidad importante de artistas plásticos que incursionan normalmente en lo que le llaman arte-objeto, digamos, ¿no? Entre artesanía y arte-objeto, ¿no? Ahora lo clasifican de esa manera. Tiene mucho del carácter como de una exploración, ¿no? O sea, uno se acerca a los materiales buscándoles las posibilidades que le puedan ofrecer a uno para uno redondear digamos como los recursos expresivos que pueda tener pues, la línea que uno está siguiendo, una línea estilística a donde uno quiere arribar. En mi caso particular, últimamente me he dedicado a manejar pues, la terracota, que es una arcilla pues, muy básica. Yo trabajo el barro de baja temperatura, lo que le llaman terracota propiamente. Una de las pretensiones, digamos, que sería eso, que lo que estamos acostumbrados a ver como artesanía, por ejemplo, en el caso del barro, se le pueda dar pues ya un giro un poquito más pretencioso en lo artístico y resaltar una cualidad plástica de mayores alcances, ¿no? Eso es lo que uno pretende. Por supuesto que el que tiene la última palabra es la persona que lo observa y la que al final califica, ¿no? Hemos estado haciendo varias preguntas que son muy importantes para la comprensión de lo que rodea al arte. Con Rubén Esparza platicamos sobre si el tatuaje puede o no alcanzar esta denominación, la de arte. Con Emanuel Paniagua nos explicó la diferencia entre arte y artesanía, y a continuación vamos con Hubert Moreno, quien nos va a hablar sobre Marcel Duchamp, el responsable de una de las rupturas más grandes en la historia del arte. Vamos a hablar de Marcel Duchamp, personaje mitológico dentro del arte. Marcel Duchamp, diríamos que reinventa el arte. En un momento en el cual el artista entraba en crisis respecto a las instituciones del arte, al público, a la sociedad, Marcel Duchamp busca la fórmula adecuada para darle al arte un nuevo camino, ampliar sus márgenes más allá del formato rectangular clásico que todos conocemos o del lienzo. Lo hace de una manera muy despiadada. En principios del siglo XX, cuando todo era sumamente conservador, como todos sabemos, él decide de manera muy valiente tomar un urinario público del baño de los hombres, el que todos conocemos, que tiene la forma triangular clásica hasta nuestros días. Él toma este urinario y lo firma y lo sitúa en el espacio de arte, en el espacio de galería, ¿no? Esto obviamente arma un revuelo brutal, es una ofensa, es un escupitajo a la cara del arte, ¿no? Obviamente no lo hace solo, hay detrás toda una generación de gente sumamente irreverente, dispuesta a arriesgar todo, incluso la credibilidad como artista, pero de una vez por todas romper todos los amarres que habían respecto a lo que el artista debía hacer y de la manera en que el artista debía comportarse respecto a la clase alta, a la clase en el poder, que de algún modo eran los mecenas que legitimaban y compraban el arte en ese tiempo, y de algún modo sigue siendo así. Era muy arriesgado, era morirse de hambre, porque obviamente estabas empezando a ver el arte no como un objeto que produce, sí, que puede tener una posible venta, sino como una acción. ¿Cómo compras una acción? ¿Cómo compras un gesto artístico? Entonces, totalmente sacan el arte fuera de este juego de mercado del arte y de aceptación,
a un terreno que es tierra de nadie en ese momento, ya ahorita no lo es, pero en su momento era trabajar en tierra de nadie, el enfrentarse al desprecio del público. De algún modo esto cambió para siempre la imagen que tenemos del arte y del artista. En la producción inicial de Manuel Paniagua podemos encontrar pinturas al óleo y fue hasta después que él adoptó la técnica del barro. Esto fue por varias razones. La principal es que el barro es mucho más versátil en el sentido de que como es un proceso en el que uno puede poner muchas más variables, los resultados pueden variar en bastante más grado que en el óleo, y también por razones ideológicas. El óleo proviene más bien de una tradición aristócrata y europea, y Emanuel, siendo guatemalteco y mexicano, se siente mucho más identificado trabajando con el barro y con el horno. Vamos a escuchar a Emanuel Paniagua hablarnos sobre sus técnicas. He elaborado bastante con óleo. El óleo pues, es conocido que es digamos, el material el más universal por la ductilidad que tiene, ¿no? Tiene un sinfín de maneras de poder aplicarse y por eso es el material más socorrido, digamos, ¿no? Es el material por excelencia, porque lo puedes utilizar en un sinfín de formas. Y de ahí pues vienen otras cosas como la acuarela, que tiene una gracia muy particular, aunque está considerada un poquito como una técnica menor, ¿no? Aunque con un gran encanto. Yo trabajo sobre tela también, pero he encontrado un material que se me ha adecuado mucho, que es trabajar en cartulinas, que me han permitido ciertos recursos, digamos, por ejemplo el esgrafiado, que es cuando tú rayas la superficie. Me ha permitido utilizar, por ejemplo, tintas serigráficas, tintas inclusive de imprenta, combinadas con óleo, con acrílico. Y es un material además muy transportable, porque también a veces uno tiene que ver la parte práctica, digamos. A veces tienes que viajar con obra, y entonces es más práctico llevar como hojas, ¿no? Hojas de cartulina. Pero pues tengo trabajo sobre madera, sobre tela. El barro lo he trabajado también en relieve, en escultura, sino también lo que más he hecho son cuadros en forma de relieve, pero yo diría que es en la técnica de mosaico. Entonces utilizo alto relieve combinado con pequeñas piezas de mosaico. Entonces eso me permite ir haciendo como una especie de tejidos combinados con piezas grandes, y eso lo que pretendo es conseguir distintos juegos de ritmos en las texturas, de distintos tipos de relieves que se van a ver reflejados en la incidencia de la luz. También cuando se aplican pátinas se van consiguiendo efectos como particulares, ¿no? Y ese es el encanto de incursionar en los materiales, porque los materiales como que te van revelando ciertos secretos, ciertas posibilidades, ¿no? Entonces es una especie como juego lúdico un poco, ¿no? Y un poco de experimentación, pero pues a veces uno con un poquito de suerte logra una buena pieza, ¿no? Bueno, se dicta solo la belleza femenina, eso es un tema universal por excelencia. Y no es, yo diría que se le debería quitar como ese halo de sexismo que hay en que los hombres retraten mujeres. Si lo vemos plásticamente y estéticamente, hay líneas que solo tiene la mujer que tienen una gracia particular, ¿no? O sea, y por supuesto el encanto que a veces nos expresan ciertos animales. Por ejemplo, había una tendencia de hacer peces, por ejemplo, ¿no? Lo que te permite, por ejemplo, es hacer juegos de ritmos, porque como puedes hacer varios, entonces los puedes poner en distintos contextos, en distintas posiciones, y eso te permite un juego de estructuras, digamos, ¿no? Para decirlo en términos plásticos. Aunque
al final lo que se pretende es que la persona que lo vaya a ver, que le transmita una cierta como quietud, como, bueno, no sé exactamente qué, pero a la gente le gusta ese tipo de temas y yo me identifico perfectamente con eso, ¿no? Las aves también tienen una gracia particular, cuando uno ve sus líneas, que te permiten composiciones como que de muchos juegos de líneas, de luces, de movimientos, ¿no? Y eso es lo que uno va buscando, qué temas son los que se acomodan para uno estructurar el cuadro. Sí, no, de una cierta manera, lo que me interesa más es este grupo de artistas que fueron atravesando los siglos y que hay una constante, tratan un poco pues, de la condición humana que me interesa, ¿no? Que sea Francisco de Goya, Pablo Picasso, Francis Bacon y bueno, mi abuelo también hace parte de estos artistas que me parece que hasta si no son de la misma época, siempre tuvieron un comentario social, político, una cierta manera de ver al ser humano en un momento y al mismo tiempo en toda la historia, ¿no? Es como un momento en el tiempo, pero al mismo tiempo se ve toda la humanidad en estas obras, ¿no? Entonces, sí son esos artistas que representan a los humanos enfrentados a una condición que sea social, en diferentes condiciones, y que capturan una época y al mismo tiempo lo llevan mucho más atrás y mucho más adelante, ¿no? Siempre cuando estoy trabajando tengo varios libros abiertos como para encontrar un poco de referencias a la pintura, ¿no? Y me parece que es importante de tener al mismo tiempo una cierta libertad y capacidad de reinvención y al mismo tiempo referencias sólidas y raíces y ponerse en un contexto, porque nosotros, bueno, cada uno de nosotros no inventa nada más lo que hace es coleccionar y ver lo que le atrae a uno y a partir de ese momento se siente una cierta herencia y un cierto... no estamos solos, ¿no? El artista ya no está solo, hay toda una herencia, hay todo un bagaje cultural y él lo tiene que llevar a cabo. Y entonces eso también me parece importante para el artista que está solo en el estudio, es de sentir que hay un contexto detrás de él que le permite crear. Y ahora vamos a volver con Emanuel Paniagua. Él nos va a platicar sobre un proyecto que tiene para la ciudad de Jalapa y es la construcción de una galería urbana de arte. Esto se debe a que él considera que la obra debe estar en contacto directo con el público. Es por eso que en 5 instituciones educativas en Estados Unidos, además del City College, se expone obra de gran formato, lo que nos habla de que la idea que él tiene es que la obra debe formar parte del paisaje urbano más que estar haciendo vida en galerías y museos. Vamos a escuchar a Emanuel Paniagua. Pues, de hecho, es un sí rotundo con algunos bemoles, ¿no? Es decir, pues yo nunca he estado sujeto a una institución, entonces cuando uno pretende vivir de esto por su cuenta, como se dice, ¿no? Entonces uno tiene que estar decidido a que va a ser una vida como de altibajos en lo económico, ¿no? Y, por ejemplo, en el momento actual, donde el país está pasando por una recesión pues, muy aguda, pues eso se ve también reflejado ya en las limitaciones de gasto que tiene tu público natural, ¿no? Aunque todavía la gente sigue adquiriendo obra, sobre todo para decorar sus casas, ¿no? En este momento yo ando en la búsqueda de un proyecto que nos dé algún grupo de amigos del gremio de los artistas, que nos dé un espacio público para darle salida precisamente a nuestras piezas. Tengo un proyecto muy puntual, abrir una galería en un espacio público,
Va a estar en un ambiente jardinizado, digamos, muy como al aire libre. Eso es como un proyecto un poco innovador para la ciudad de Jalapa. Si el proyecto no funciona aquí en Jalapa, que sea un proyecto que se pueda reproducir en otras zonas del estado y en otras zonas del país. La idea es sacar el arte de la galería tradicional y ponerlo en un ambiente más accesible, de mayor tránsito de público. Entonces, en el futuro cercano veremos si tiene viabilidad esto y ojalá que lo tenga, porque la interacción entre artistas y público es algo que ha estado muy acotado, muy limitado, ¿no? La gente, la verdad, que tiene muy poca cultura de asistencia a las galerías. Hay que hacer muchísima promoción para hacer llegar al público a las salas de arte. Entonces, este es un proyecto de hacerlo todavía más accesible. Y veremos si en lo inmediato nos funciona, porque sería un plan a desarrollar en otros ámbitos de nuestro estado, ¿no? Ya llegamos al final de este programa, espero que hayan disfrutado del tiempo con cada uno de estos 3 artistas. Ahora les voy a dar la oportunidad de mantenerse al tanto del trabajo que hace Emanuel Paniagua. Ustedes lo encuentran en emanuelpaniagua.wix.com, ahí nos lo van a encontrar en Facebook y en Twitter. Esta es su galería virtual, así que échenle un ojo. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.